y amén. Amén. Vamos a proceder ya rápidamente a la palabra, hermano y hermana. Estamos tratando hemos estado hablando de la importancia, hermano, de la palabra en la vida de los cristianos. Pero hoy yo voy a tratar de ser rápido hoy le llamaré el triángulo, tal vez mejor le voy a llamar el triángulo de la convicción, más que el triángulo de la salvación, el triángulo de la convicción. Va a ver qué interesante. Esta es una pregunta de Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿No hacéis lo que yo os digo? Hemos visto esta palabra muchas veces, ¿verdad? Esto es una exhortación de Jesucristo. Ahora le vamos a llamar a esto el triángulo de la convicción. Ahora quiero que me acompañe al libro de Primera de Juan, capítulo número 2. Y vamos a ver una exposición de Juan llevándonos de una forma personal a la convicción de si nosotros somos salvos o no. Es algo importante saber si somos salvos, ¿verdad, hermano? Es algo importante, ¿verdad? Porque nosotros no somos salvos por una decisión emocional. La Biblia dice claro que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, dice Romanos, que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, somos salvos. Amén. Amén. Bueno. Pero bueno, eso ya lo hice yo, dirá alguien. Ahora, ¿cómo sé yo que yo soy cristiano? Claro, no es solo por mi testimonio con los demás, pero los demás no están para decir si yo soy salvo o no soy salvo. Entonces, miremos lo que dice la Biblia en Primera de Juan 2, versículo 3. Gracias. Primera de Juan 2, 3. Dice, está escribiendo Juan y dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que le conocemos. En que si guardamos sus mandamientos. Seré yo, o sea, yo puedo tener religión, puedo tener iglesia, puedo tener membresía, puedo tener la Biblia y puedo saberme los coros. Pero yo le conozco al Señor. Una muy buena pregunta. Entonces viene, y esto no es algo que juzguen los demás, sino que yo, por mí mismo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Veamos el siguiente verso. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bien, mi hermano, bien, ¿cómo le dijera? Bien confrontativo la porción. O sea, esto no se trata de ver cómo incomoda uno a nadie. Simplemente Juan está describiendo cómo podemos saber nosotros si nosotros sí conocemos al Señor. Si nuestra experiencia no ha sido una experiencia intelectual o emocional o de otro tipo de interés. Puede haber gente que ha venido a la iglesia porque lo obligaron, porque lo trajeron, porque lo convencieron, porque qué sé yo. Gente que ha venido a la iglesia porque tiene un problema muy grande, ya no hay otra puerta, entonces quiere venir a la iglesia porque en la iglesia el Señor le arregla los problemas. Pero eso no significa conocer al Señor. El Señor le puede hacer un milagro a gente que no lo conozca. ¿No se lo hizo a los 10 leprosos? Los leprosos le gritaron de lejos que lo sanara, y el Señor les dio una palabra y dijo: vayan y se muestran al sacerdote, y mientras iban fueron sanados. Y solo uno regresó de los 10 y los otros 9 se fueron.
O sea que el milagro no garantiza que uno conozca al Señor. Amén. Bueno, entonces uno puede creer que conoce al Señor. Miren qué interesante esto. Uno puede creer que es cristiano porque toda la vida ha estado en la iglesia, porque sus papás lo traen a uno, ¿verdad? Porque hay gente que ha crecido en la iglesia. Entonces, y es una bendición, pero ¿eso será una garantía de que conoce al Señor? No, tenemos que, mi hermano, ante todos tenemos que ser bíblicos. Bíblicos. La revelación de Dios es la Biblia, hermano. La revelación de Dios es la Biblia. Entonces, viene en esa línea de pensamiento Juan, y lo primero que nos dice es de que ¿cómo sabemos nosotros si le conocemos? Si somos obedientes. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué? En que obedecemos. No es que lo anden persiguiendo a uno, ni obligando a uno, ni chequeando a uno, ni mandándole espías a uno, ni hostigándole a uno, ni forzándolo a uno, ni viendo quién le impone a uno que obedezca. No es así como funciona el evangelio. El evangelio no está para imponérselo a nadie. No a nadie. Si no, el Señor haría que nos cayeran a nosotros unas tablas a cada uno de la ley, así en piedra sobre nosotros. Pues el evangelio no está para imponérselos. Dios no impone su voluntad. Jesucristo no impuso su voluntad, expuso su voluntad, expone, y la obedecen los que le conocen. Entonces si el primer punto es, en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, o digamos, si somos obedientes. Amén. Entonces viene la forma de pensamiento, que es una contrapartida. La forma de pensamiento que es una contrapartida es el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Avanza un poco más. Miremos el que dice, mire, hay veces que nosotros no tendríamos ni que predicar la Biblia, sino solo leerla, ¿va, hermano? Para principiar, solo leerla. Es que mire, yo sí usted es cristiano, cristiana. Yo sí, hermano. ¿Y por qué cree usted que es cristiano, cristiana? Ay, porque mire, yo he echado unas lloradas. No. Mire, yo sé porque yo danzo, fíjese, yo danzo. A mí, yo me he caído, hermano, yo me he caído ahí. Todo eso está bien, amén. Yo soy cristiano porque tengo una Biblia, hermano, tengo una Biblia. Qué bueno, léala. Léala. Pero lo que está diciendo el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué manera de describir tan claramente ciertas cosas de la palabra, ¿no? Amén. Vamos, sí, vamos todos ahí, ¿verdad? Yo no estoy diciendo religión, no estar cerca. Estamos hablando de lo que dice, de lo que está escribiendo Juan. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Amén. A nosotros nos compromete, hermano. Que nosotros nos confrontemos y nos sintamos desafiados a esto, porque pues usted y yo debiéramos, aquí viene, por eso le llamo yo tal vez el triángulo de la convicción: conocimiento de Dios,
Conocimiento de su palabra, obediencia. Entonces, el que conoce al Señor va a buscar conocer su voluntad, para no poner mandamientos. El que conoce al Señor va a buscar conocer su palabra y su verdad, pero no en un conocimiento de tipo intelectual, no un conocimiento solo como acervo cultural. El que conoce al Señor va a buscar conocer su voluntad, sus mandatos. Y entonces esto producirá, como parte del proceso de una realidad espiritual, obediencia. Si se le conoce al Señor, se buscará su voluntad, y al conocerse su voluntad se actuará. Y entonces usted y yo podemos saber si conocemos a Dios. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque le obedecemos. Si no le obedecemos, lo que está diciendo la Biblia es que somos ¿qué? ¿Qué dice la Biblia que somos si no obedecemos? Mentirosos. Entonces, porque algunos de nosotros sabemos su voluntad y conocemos su voluntad y sus mandatos, pero si no los hacemos, Él no está tirándome a mí ni al estar tirando, simplemente está estableciendo un punto de referencia para llegar a una conclusión. Conoces los mandamientos de Dios, si no los obedeces, tú no lo conoces. Eso es lo que está diciendo. Pasemos al siguiente verso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mire qué precioso, hermano. Otra vez es por eso le llamo el triángulo de la convicción. El conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra y la obediencia nos da la certeza de que lo conocemos y somos cristianos. Mire, hermano, tal vez en esto es en lo que fundamentalmente la iglesia del Señor debiera de enfocarse. Yo les estaba diciendo algo a mis hermanos de los discipulados celulares. Les estaba diciendo el día martes algo con lo que vamos a trabajar, y es de que en el principio la iglesia se formó de los discípulos. Primero hubo discípulos y a continuación iglesia. La iglesia se formó de los discípulos, pero nosotros se nos pone más difícil porque nosotros primero hacemos iglesia y después queremos discipularlos. Y la gente no quiere, porque la iglesia se forma de los discípulos. Amén. Nosotros lo hacemos al revés. Venga. Ahora mire, usted tiene que discipularse, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, hermano, a veces nosotros actuamos, voy a decirlo así, al revés. Levante la mano. Ya levantó la mano. Usted ahora es cristiano. Ahora usted tiene que hacer esto y esto y lo otro, y usted tiene que obedecer esto, porque usted es cristiano. Y mire, y usted ahora es cristiano, y usted no va a andar parrandeando, ni va a andar y tiene que venir y hay que, no, es que no funciona así. Esto es por amor. Y entonces en un momento dado, o sea, la gente me puede conocer a mí, al pastor, puede conocer a los hermanos, puede conocer las instalaciones, pero puede no conocer al Señor como su Salvador. Ahora, ¿cuál es el denominador común para saber si soy cristiano? La obediencia. La obediencia, hermano. Mire, hermano, si nosotros nos moviéramos más en ese, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mi hermano, eso quiere decir que el hermano Víctor Domínguez no necesita que lo estén vigilando a ver si va a obedecer a Dios, ¿va? Hay que estar vigilante, estarlo controlando, hay que estarlo llevando, hay que ponerle, doblarle el brazo detrás de la espalda para llevárselo a la iglesia. No. Hay que ponerle grabador a ver si no anda diciendo mentiras. Hay que ponerle cámaras a ver si lee la Biblia.
Hay que ver cómo lo jalamos para que busque a Dios. No, no es así. Hermano, no hemos sido llamados, la iglesia no se ha llamado. ¿Qué es lo que debe de suceder? Que la gente debe tener su experiencia personal con el Señor Jesucristo. Una convicción. Partiendo de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento lo hemos explicado en otras ocasiones, en ese momento hay una experiencia sobrenatural. La salvación no es una experiencia intelectual, sino sobrenatural, espiritual. La salvación es algo interior. La salvación es algo que ocurre en lo profundo del ser de la persona. No es algo que provocamos los seres humanos, ni que obligamos los seres humanos, sino es el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra para que el Espíritu de Cristo vivifique. Entonces, ¿cuál es el punto siguiente? Entonces, el punto siguiente es: si yo no guardo, si yo no obedezco, soy mentiroso. Pero si obedezco, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Mira, hermano, qué sencillo, ¿verdad? Mira, hermano, yo creo que yo diría de que voy a usar un término, esta regla de 3, porque parece regla de 3, ¿verdad? ¿Verdad? Si lo conoces, ¿verdad? Obedeces, ¿verdad? Y si obedeces, estás en la verdad. Y tú sabes de que estás en la verdad. Entonces, por esto, volví a caer, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces yo no sé que estoy en Él porque tenga yo Biblia, o porque yo tenga muchos amigos o amigas cristianas, o como me dijo una hermana, y cuando yo le pregunté: mire, hermana, ¿usted desde cuándo es cristiana? Yo nací cristiana, me dijo. Tal vez hice mal la pregunta. Ahora que lo pienso, esa pregunta se le hizo a una persona hace como 25 años. La hice porque le estaba entrevistando para ver si entraba a la alabanza. No aquí, ¿verdad? Si entraba a la alabanza, yo encargado de alabanza en mi iglesia en tiempos cuando era joven. Y entonces, tal vez le debía haber preguntado cuándo empezó a obedecer al Señor, para que usted sepa si realmente es cristiana. ¿Cuándo en su corazón empezó? Yo no digo que seamos perfectos, pero es que estamos leyendo la Biblia. Simple. Yo sé que estoy en Él si le obedezco. Sé que estoy en la verdad si hay obediencia en mí. Si en mí está la experiencia en lugar de que me estén forzando, obligando, porque a veces uno parece niño, ¿verdad, hermano? Parece niño, ¿verdad? A los niños hay que estárselos diciendo todo, ¿verdad? A los niños, mi hermano, o no es cierto que a los niños, bueno, y tal vez alguien que está empezando en Cristo que está diciendo, pero a los niños hay que decirles todo, desde que se levanten en la mañana, que se laven los dientes, que se peinen, que se laven las orejas, que se pongan para vestir, que se lleven la cuchara a la boca, que ya dejen de estar comiendo, que se bajen de ahí, todo. Pues tal vez, pero a veces nosotros pareciera que la experiencia es similar, hay que estar. Mano, y no lo digo como, mano, mire, si usted ya conoce al Señor, usted va a buscar conocer sus mandatos. Amén. ¿Y para qué va a buscar sus mandatos? Para obedecerlos. Y si los obedece, el amor de Dios está perfeccionando usted y sabe que está en Él. Este mensaje es bien sencillo, hermano. Es una, voy a decirlo, es una ecuación básica, hermano, básica. No tiene demasiada profundidad. Adquiere profundidad cuando usted empieza a vivir el Evangelio. Porque a veces es el problema, que la gente sabe pero no vive. Qué responsabilidad saber y no vivir, hermano.
Entonces, ahora miremos el último verso, porque este es un fragmento de cuatro textos. Mire qué lindo eso. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Ahora mire, por eso nos llamamos, óigalo bien, por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Usted sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque vamos a la iglesia evangélica. No, nos llamamos cristianos porque a los de Antioquía fue a los primeros que le llamaron cristianos, porque se parecían a aquel líder espiritual que había vivido, que se llamaba Jesús el Cristo. Y como se parecían en su forma de vida al Cristo, se les empezó a llamar cristianos. Hoy el cristianismo es un título. Si va a la iglesia evangélica es cristiano, ¿eh? Usted es cristiano. Si nace en un hogar evangélico es cristiano, ¿verdad? Si levantó la mano, usted es cristiano, ¿verdad? Si tiene su camiseta ahí donde dice Jesus love me, usted es cristiano. ¿Y sabe una cosa, hermano? Y hay un montón de cristianos sin Cristo. Hoy está como para meditarlo bien, hermana. Porque no sé, mire, yo no quiero confrontar a nadie, ¿va? Gloria a Dios. Pero hermano y hermana, es en este momento en el cual, y no se tiene que ver solo el que dice que permanece en él, simple. Si permanece en él, debe andar como anduvo él. Entonces es ahí donde la vida de Cristo viene a mi vida. Y entonces es ahí donde el conocimiento, por eso le digo el triángulo de la convicción: conocimiento de su palabra, conocimiento del Señor, conocimiento de sus mandamientos, obediencia. Y entonces, aleluya, yo puedo, vamos a ver cómo vivo yo ahora, vamos a ver qué hacía yo antes, yo hacía esto, pero ahora qué hago yo, ahora me recuerdo, leo la Biblia y entonces ahora yo vivo diferente porque leo la Biblia y en mi corazón está el deseo ardiente, aunque no sea fácil, de obedecer lo que la Biblia dice. Y aunque no es fácil, yo obedezco lo que la Biblia dice. Entonces yo empiezo a caminar diferente. Y entonces yo tengo una certeza. Como estoy caminando como Él caminó, eso quiere decir que estoy obedeciendo sus mandamientos. Eso quiere decir que yo sí conozco al Señor. Entonces sí conozco al Señor. Hermano, mire, hermano, no vamos a decir que los cristianos todos son perfectos, si no somos perfectos. Mire, hermano, hay cristianos mentirosos, hermano, aprovechados. Hay cristianos, porque el pecado no tiene que ver solo con lo moral sexual, que es lo que uno a veces piensa, ¿va? Lo moral sexual. Amén. Quedarse con lo que no es de uno, hermano. No vivir conforme a la justicia de Dios, que es vivir conforme a su palabra. Bueno, y si aparte de eso uno no le interesa la palabra, ¿no? Uno no le interesa de dónde va a provenir el mandamiento que me va a llevar a obedecer si no tengo palabra. Si no me intereso por la palabra, si no leo la palabra, si no soy instruido en la palabra, ¿de dónde voy a vivir yo como cristiano si no soy instruido en la palabra? ¿Sabe una cosa? Estaba hablando yo con un pastor y estábamos compartiendo porque siempre sobre la escritura, ¿verdad? Mira, hermano, la Biblia tiene una temática fascinante, hermano, maravillosa. Lea su Biblia, hermano. Lea su Biblia. Ay, es que tan aburrida, que si la letra tan chiquita. Eso diríamos nosotros los viejitos, pero usted que tiene buena vista, usted que lee, amado hermano y amada hermana, usted no lea su Biblia.
Ah, yo prefiero ver tele y me veo todos los canales de televisión donde están los canales cristianos. ¡Qué bueno! Lea su Biblia. Pues este pastor me decía algo. Yo le estaba hablando, el pastor le estaba diciendo, fíjate hermano, de que yo creo que estábamos hablando de un poco de teología, de estudio de la Biblia, y me decía, hay gente que conoce doctrinas, pero que no conoce la Biblia, me decía. Conoce doctrinas, pero no conoce la Biblia. Y puede defender alguna doctrina, pero no la puede defender con la Biblia porque no conoce la Biblia. En la Biblia está la voluntad de Dios. Entonces, hermano y hermana, diría yo, este pequeño tema del triángulo este tema del triángulo el triángulo de la convicción, que tiene que ver en buena medida con algo tan sencillo como conocimiento de Dios, es igual a conocimiento de su voluntad, igual a obediencia. Entonces el que le conoce se interesa en sus mandatos, y el que conoce e interesa en sus mandatos, aunque le sea difícil, va a obedecer. Mi hermano, yo sé de que nos estamos quedando un poco abstractos. Aquí hay una aportación, hay una versión que dice: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Qué interesante, así. Entonces, eso es lo que mire, ya se me fue el tiempo, para ir finalizando, lo que se espera de la congregación cristiana actual no es ver cómo nos andamos presionando unos a otros para ser obedientes y cómo nos vigilamos. Nos debemos de amar y exhortar, pero no como es simplemente que la gente conozca a Jesús, conozca su palabra y la obedezca. Sí, hermano, mi hermano, qué resultado maravilloso. El que conoce a Jesús, el que conoce sus mandatos, sus mandamientos, su palabra, y los aplica en su vida, va a vivir como él vivió. Y se le va a llamar cristiano. Y vamos a dejar de estar oyendo esas expresiones de: ay, usted, hay unos cristianitos allá a la vuelta de mi casa. ¿O no ha oído usted eso, verdad? A la vez de que, o en otras latitudes, va usted, yo conozco unos cristianos, esos cristianos y son, mire, agarra la onda. Porque no es así. No es así. Entonces, hermano, sí logré darme a entender. Esto no se trata de que ahorita nos volteemos al otro. Mira, ahorita vamos a ver si sos. No, se trata en lo personal. Yo quiero saber si yo solo tengo una religión o si realmente lo conozco a Él. Si solo tengo una religión, lo conozco a Él. ¿Cómo lo voy a saber? Ya en 4 versículos ya supimos. Si digo que lo conozco a Él y no obedezco, soy mentiroso. Pero si yo digo que lo conozco a Él y obedezco la verdad, el amor de Dios ha sido derramado y perfeccionado en mi corazón. Y el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Sencillo el evangelio, hermano. Mire, si nosotros llegamos a tener una convicción de este tipo, vamos a dejar, lo digo así, estaríamos dejándonos de preocupar mucho, ¿verdad? Cuando de preocupar mucho, porque es que mire, y será de que tal vez iba a caminar, y será que no. Si conoce al Señor y conoce sus mandamientos, va a obedecer y es cristiano o cristiana. Entonces regresamos a la palabra que le dio el Señor. Regresemos a Lucas 6. Lucas 6, por favor, verso calor. Lucas 6, 46. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y es una muy, voy a decirlo así, muy buena y desafiante pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ahora, esa pregunta es con la que cerramos en esta noche, con la que empezamos. Y no la hago yo, la hace la Escritura y te la hace a ti el Señor Jesucristo. Mire, hermano, porque ya tengo que finalizar. El Señor Jesucristo está aquí en esta noche.
independientemente si usted lo sintió o no lo sintió. Aquí está. Aquí está. Porque en su palabra Él dijo: donde 2 o 3 se reúnen a mi nombre, ahí estoy yo. O sea, óigalo bien. Aquí está el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo está aquí y está aquí en los que le conocen. Está aquí. En esta noche aquí está el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo hace una pregunta. El Mesías hace una pregunta. Él no obliga a nadie, no obliga a ninguno, no está imponiendo nada. Solo el Señor Jesucristo tiene una duda, y la duda que te la transmite y te pregunta: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor? Señor, si no haces lo que yo te digo. Y tal vez la respuesta para algunos sería: porque pensándolo bien, yo creo que no te conozco. Porque pensándolo bien, ya me di cuenta por mis propias acciones que yo digo que te conozco, pero no te obedezco. Y según tu palabra, entonces soy mentiroso. El evangelio no se le impone a nadie, hermano, no se puede. Porque nosotros no podemos salvar a la gente, el que la sabe es el Señor Jesucristo. Pero es tiempo que tengamos convicciones. Y en esto tiene que ver el fruto de la obediencia. Cierre sus ojos por un momento. Yo le bendigo, hermano y hermana. Yo bendigo a todos los que venimos acá esta noche. Pero a mi corazón vino esta porción como una respuesta personal. Ni yo te estoy juzgando, ni saber qué estoy pensando de ti, ni si... No se trata de eso. Hay gente que tiene privilegio y no conoce al Señor. Entonces ni es la religión, ni la experiencia mental, ni la experiencia emocional el catalizador de haber conocido a Cristo. Es la obediencia a sus mandamientos. Así con sus ojos cerrados, cierre sus ojos y vamos a hablar al Señor y vamos a decirle al Señor, porque aquí está el Señor, de una forma personal. Tú conoces mi vida, Señor Jesucristo. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Yo podré engañar a muchos y hasta engañarme a mí mismo, pero a ti no te puedo engañar, Señor. Y en esta noche yo he venido a saber aquí que el fruto de haberte conocido es la obediencia. Yo no digo que sea fácil, porque no estoy diciendo, ay, si no tú no lo conoces. Yo no estoy para juzgar a nadie, simplemente esta porción tienes que verla de una forma personal. En esto sabemos, dijo. Alguien dijo: mi hermana, pero yo sí soy salvo. No, es que eso no, yo no sé nada de eso, hermano. Eso es usted con su Señor. Porque obedecer aquí sentado se puede, pero obedecer allá afuera, donde nadie lo vea a uno.
Si tú te conoces a ti mismo y sabes de que obedecer es algo que realmente no se te da, ya oyes lo que la Biblia te ha dicho. Reconsidera tu conocimiento del Señor. Levante su mano derecha por el tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche porque tú nos amas, Señor, y tu palabra nos lleva, Señor, a confrontarnos. Señor, tú conoces mi camino, tú conoces mi actuar, tú conoces mi vida, Señor. Y solamente, Señor, tú puedes establecer la realidad espiritual de mi relación contigo. Padre, yo te pido de que cada uno de los que estamos aquí en esta noche, y si hay alguien que su vida es desobediencia continua, que en esta noche pueda llegar a la convicción que necesita entrar en una relación con la verdad. La obediencia no es cuando yo quiero o cuando se me ocurre. La obediencia es una forma de vida. Porque el que dice que le conoce, de que permanece en él, debe de andar como él anduvo. En el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos e hijas en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en nuestro corazón. Y Dios bendito y amado, que tu misericordia nos lleve, Señor, al confrontarnos entre nosotros mismos contigo, Señor, en lo personal, en lo íntimo, en lo individual. Señor, lleguemos, Dios bendito y amado, a la experiencia de un conocimiento glorioso en obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Envíame.